la hija o hijo, no recuerdo bien, de el carabinero asesinado estaba también presente cuando sucedió esto. Y habíamos hablado de que habíamos conversado porque efectivamente hubo una situación que enfrentó una niña de 9 años en La Pintana, que vio como unos delincuentes le dispararon a su padre, y además empezó a hablar de cotonas antibala. O sea, estamos a un nivel muy dramático, porque ya no es solo delincuencia desatada, crimen organizado, lo que sea, sino que además cómo esto afecta directamente a niños inocentes. No, evidentemente. O sea, yo creo que acá nadie puede dejar de conmoverse esta frontera que ha ido pasando la delincuencia, de que no haya ningún tipo de límite frente a la niñez. O sea, y yo creo que acá cabe reflexionar por qué estamos llegando a eso. O sea, por qué se está dando esto. Y cuando uno mira la delincuencia en sus distintas dimensiones, uno puede encontrar que la niñez es la que está pagando el costo. Está pagando el costo primero como víctima. Hemos tenido las cifras más altas de victimización de niños. El año 2022 tuvimos 54. Sí. El año 2023 solo se dieron las cifras del primer semestre y ya eran 38. No se han dado las cifras de diciembre. Por lo tanto, la proyección pudiera ser perfectamente superior al histórico del año 2022. Y el año 2024 ya tenemos una tendencia que va ratificando esta tasa de crecimiento. 4 de cada 10 niños que son víctimas de una bala loca, de una quita de droga, de que iban pasando por el lugar inadecuado. Hay otros que son víctimas de conductas temerarias que un adulto responsable las lleva a un sector de altísimo riesgo, por ejemplo. Otras que básicamente participan en acciones delictivas. 6 de cada 10 mueren participando en una acción delictiva donde ellos son protagonistas. Hemos visto cómo ha aumentado más de un 30% la participación de niños en delitos, pese a lo que decía ayer el defensor, que habían bajado la representación de... Claro, una cosa son las denuncias, las imputaciones, otras son los juicios. O sea, los juicios tú llegas, los que no van por defensoría pública o los que van por defensoría privada, los que no llegan a juicio porque llegan a un acuerdo, los que no hay pruebas suficientes. Pero hemos visto cómo va creciendo más de un 30% los niños que están participando en delitos, y un 32% aumentaron los niños imputados por el delito de homicidio. Por lo tanto, aquí tienes varias dimensiones: víctimas, testigos y victimarios. Son todos niños y todos son víctimas. O sea, cuando tú ves que aumenta la explotación sexual comercial infantil 2,6 veces. O sea, hoy día hay más de 6.000 niñas, estimándolas, porque tenemos cifras del año 2004 nomás a nivel de proyección, y hay inmigración irregular, ha habido desarrollo económico, muchas otras variables que lo hacen crecer de manera significativa, pero hay más de 6.000 víctimas. Te encuentras con que hoy día tenemos una participación de 1 de 3 en bandas delictivas graves, como los portonazos o encerronas, donde participa un niño. Tal cual. Marcelo, las cifras son desoladoras, y lo peor de todo es que ya eran desoladoras igual antes de todo lo que esto estaba narrando, que son los aumentos así ya como explosivos, ¿cierto? O sea, como ya igual eran tristes todo lo que habíamos vivido en nuestro país con la infancia. Tenemos cifras también de deserción escolar que son muy lamentables y que también van mucho de la mano. O sea, los países que han tenido este nivel de crisis saben que una alerta siempre es la deserción escolar. Totalmente. Y además pasa otra cosa también, que cuando se dan estos niveles de inseguridad y las escuelas dejan de ser espacios seguros, las mamás también optan por no llevar a los hijos al colegio. Y ahí ya estamos a un paso, gravísimo, porque no solamente es por protegerlo, básicamente se deja de aprender, deja de socializar, deja de desarrollarse para un mejor futuro. Entonces, eso también es un tema que también, o sea, hay responsabilidades del tema, en el fondo, como en materia de seguridad, pero también en materia de educación, también en prevención. O sea, aquí hay una red completa que tiene que hacerse cargo por parte del Estado, que hoy día yo al menos no lo estamos viendo como algo visibilizado, como una realidad, ¿cierto? No, en absoluto. Yo creo que las cifras están indicando que estamos viviendo una de las peores crisis en materia de niñez. Especialmente la infancia vulnerable está en una situación de catástrofe. O sea, si tú miras, por ejemplo, lo que eran las listas de espera en el Mejor Niñez del año 2021, en septiembre del año 2021 habían 11.000 niños. Cuando se crea más o menos cuando se crea el nuevo servicio. Cuando traspasamos 11.000, y hoy día ya tenemos más de 35.000 reconocidos
por Mejor Niñez, 35.000 con una espera superior a 90 días, 47.000 con una espera mayor. Y la Pero Corte esto, Suprema, para que la gente entienda bien, estos son niños que requieren urgente, en todos los casos, digamos, un tratamiento ambulatorio de alguna prestación, en materias de salud mental, en materia de consumo problemático, en cualquier prestación, y que no tienen esa atención. no, en situaciones gravísimas, como por ejemplo las que detectó la Corte Suprema en el informe que hace de seguimiento de la circular 37, que lo hace desde el año 2014. El último informe referenció el periodo hasta septiembre, pero lo presentó en el mes de diciembre. Un 22% de las esperas de familias acogidas estaban en lista de espera de más de 90 días. O sea, y tenías 45 niños que estaban en residencia que podían haber salido a reingresar, que necesitaban un diagnóstico especializado, que podían haberse reunificado con su familia y que no lo tenían. Por lo tanto, acá hay un tema que es gravísimo. O sea, esto también le da la línea de flotación, por ejemplo, al sistema residencial, que no puede acceder a intervención especializada cuando tiene casos extraordinariamente complejos. Piensa que cuando se cerraron los CREAT, que fue una buena medida para poder redistribuir en residencias más pequeñas, etcétera, eso tiene que ir aparejado con el cambio de perfil de los niños que llegan a una residencia. Por lo tanto, tienen que tener un personal especializado, tienen que tener programas adosados especializados, principalmente en salud mental, y si tú no puedes acceder ni a esos profesionales ni a los programas especializados, terminas golpeando la flotación de las residencias, que es lo que ha pasado y que ha significado que incluso haya habido residencias que tuvieron que cerrar. Así es, porque al final, si no tienen las herramientas, si a las fundaciones, a los profesionales les entregan la responsabilidad de niños que tienen alto problemas de salud mental, problemas de consumo problemático, y no tienen las herramientas para poder tratarlo, finalmente es un riesgo para todos, para los niños, para los otros residentes de la misma residencia y también para Es que te cambia la estructura del modelo, porque si tú tienes una residencia especializada en un modelo de atención especializado y por la vía del 80bis te llega un niño y no cuenta con las herramientas ni técnicas ni programas ambulatorios, finalmente no puedes gestionarlo. Y por otro lado, no se ha avanzado vigorosamente en dotar de un modelo de familias de acogida profesional o de familias de acogida externa que finalmente se haga cargo de esos perfiles de riesgo un poquito más altos. O sea, por ejemplo, niñas que están bajo explotación sexual, comercial, infantil al interior de residencias, eso no se puede dar. Claro. Eso debiéramos tener un modelo vigoroso en términos de acogimiento familiar, con tratamiento de trauma complejo, con especialistas, con recursos para que esos padres temporales puedan intervenir y ayudar a la niña en el mejor de los casos, y no tenerlas concentradas en residencias donde finalmente se instalan proxenetas, como en el caso de lo que la misma directora de Mejor Niñez, recién renunciada, decía que había más de 200 denuncias que habían presentado ante el Ministerio Público. Oye, 6.000 niñas estimados en explotación sexual comercial. O sea, la verdad es que una cifra dramática. O sea, esto debería ser una crisis nacional, un problema nacional, pero no se escucha nada. Y, ¿qué se propone desde la Fundación San Carlos Maipo? Te quiero preguntar también por el tema de las cotonas, claro. de cómo si va a ser una solución, niños con cotona antibala, antes de pasar a las soluciones. ¿Qué opinan de eso, de esa propuesta? Lo que pasa es que acá finalmente es un grito de desesperación de los padres y los cuidadores. O sea, evidentemente puede que no sea ni una medida efectiva, no es claramente una medida efectiva, ni mucho menos, pero lo que transmite es el nivel de indefensión, de desesperación que tienen padres y cuidadores. Pero si no es posible que la respuesta de la autoridad frente a un narcofuneral sea que no manden a los niños al colegio. No es posible que la respuesta frente al control territorial que ejerce el narcotráfico sea que las parvularias tengan que enseñarle a los niños a tirarse al piso para que no les lleguen balas, ni blindar los jardines infantiles con puertas de acero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos diciéndole a la población es que no somos capaces de resguardar el orden público que es tan necesario para que la niñez crezca feliz, para que la niñez ejerza su cultura prosocial, para que las familias crezcan en comunidad, las comunidades se cohesionen. Por lo tanto, acá lo que cabe es
empezar a fortalecer aquellos ámbitos que hoy día han sido debilitados por el crimen organizado, que es la familia, la escuela, la comunidad. La familia hoy día no tiene herramientas. ¿Cómo le dice un papá a un cabro chico que empieza a consumir marihuana? ¿Qué le dice? ¿Cómo controla a sus amigos? ¿Cómo sabe dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué herramientas le estamos dando a papás que muchos de ellos nunca tuvieron una herramienta y nunca crecieron en entornos familiares a lo mejor prosociales? En segundo lugar, la droga está llegando a la sala de clases. Cuando la TUSI entra en las salas de clase, cuando el delivery está llevando a la puerta de mi casa a los niños, a los jóvenes. Ayer un bioquímico produciendo DMT y vendiéndolo en vaporizadores, que está directamente relacionado con el mercado juvenil y adolescente. Hoy día están entrando peligrosamente las drogas sintéticas, los tranquilizantes sin receta, de manera explosiva. Eran de baja proporción, han ido año a año duplicando su participación. En poco tiempo más van a ser drogas significativas más allá de la marihuana. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esas llegan a través del delivery, llegan a través de las redes sociales, van a la puerta de la escuela, se distribuyen con alumnos dentro de los colegios. Por Dios, estamos rompiendo aquella barrera de seguridad que tenía la escuela. Entonces, y tenemos un espacio comunitario debilitado donde hay violencia, donde la violencia se normaliza, donde es normal que se tomen las calles para hacer un narcofuneral cuando llega la droga o cuando a lo mejor hay una disputa de bandas territoriales. Entonces, ¿qué lectura hace la niñez cuando se enfrenta a la normalización de la violencia, al ingreso de los factores de riesgo en los lugares que debieran estar protegidos? ¿Y cómo estamos respondiendo para volver a retomar el control en la familia, en la escuela, en la comunidad? Eso no lo veo. O sea, yo francamente... Desolador. Creo de que el camino es levantar una agenda temprana de prevención social. Sí. Es impulsar una oferta completa, con evidencia, con resultados, con cobertura a nivel local. Es hacerlo donde debería estar funcionando en la institucionalidad, que debería estarse instalando vigorosamente con esta oferta, que son las oficinas locales. Y que sin embargo tenemos un receso fundamental, no solo en la instalación, sino que en la gestión. Recién en febrero entró el reglamento de potestad administrativa después de un año de no haber estado presente. Esto, yo me acuerdo ya, la primera crisis de la infancia fue el año 2000, más o menos el 2011, hay una comisión investigadora que sale a la luz lo que estaba pasando dentro de las residencias del Sename. Luego, Bachelet 2, más o menos 2015, 16 o 17, cuando muere Eliseo Villa, de nuevo se pone sobre en el fondo en la opinión pública lo que estaba pasando. Se genera a partir, bueno, a mí me tocó ahí bajo el presidente Piñera nos mandó liderar pero primero el programa de gobierno, claro, porque en el fondo no podíamos llegar tarde, sino que había que llegar con el programa avanzado para poder hacer algo. Llegamos 11 de marzo de 2018 con un programa de gobierno claro y se hace el Acuerdo Nacional por la Infancia. En el Acuerdo Nacional por la Infancia, que fue transversal, que tenía 100 medidas, estaba el presidente Boric. Y yo siempre lo recuerdo porque digo que él fue un activo participante de esto, tiene la información. Las cifras que manejábamos en esa época eran mucho menos dramáticas, eran dramáticas, pero menos que lo que son ahora. Entonces, yo entiendo que el presidente está con muchas cosas, muchos flancos abiertos, que no es fácil gobernar, todas esas cosas las entiendo, pero la verdad es que me encantaría verlo, escucharlo, poner de nuevo a los niños en el centro de la preocupación, porque él lo dijo en su campaña, los niños van a estar en el centro de las preocupaciones de nuestro gobierno. Yo creo que esto tiene que ser liderado desde el Estado. Esto tiene que ser una política de Estado, no de gobierno, pero tiene que ser liderado por el Estado porque son demasiados los factores que están en juego, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que acá no es una agenda u otra. Acá es el resultado de todas las agendas. Finalmente, el costo de la delincuencia lo paga la niñez. Y la niñez es un indicador manada. O sea, la descomposición de una sociedad se nota cuando no cuidamos a nuestros niños.
Y esto está pasando. Entonces, son muchos frentes. El orden público, restablecer el orden público en los territorios es fundamental. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las estadísticas de homicidio y lo correlacionamos territorialmente, en el 26% del territorio está el 70% de los homicidios. ¿Eso qué te quiere decir? De que está operando el crimen organizado. Por eso que yo felicito lo que está haciendo el fiscal nacional, que hace este operativo, que es territorial, que desarticula, que da un golpe inmediato a las organizaciones criminales. Creo que ese es el camino. Nosotros tenemos que aislar estas organizaciones criminales. Ese es el primer paso. El segundo paso, tenemos que fortalecer los entornos protectores de la niñez, de la familia, la escuela y la comunidad, pero de verdad, con programas que funcionen, con intervención oportuna. Tenemos que resolver los problemas serios que hay hoy día en el servicio de protección, las listas de espera. Tenemos que abrir a la oferta, tenemos que eliminar las listas de espera porque son muy necesarias para los procesos de rehabilitación y para que no se abran brechas donde finalmente la delincuencia las aproveche. ¿Dónde están los 255 niños que debieran estar en una residencia y que la Corte Suprema certificó que no estaban? Pueden estar a merced de un proxeneta, pueden estar a merced de una banda delictiva. Entonces, no nos olvidemos que esto va cambiando y el fenómeno delictivo, especialmente el narcotráfico, ha mutado. Hace 5 años atrás teníamos narcotraficantes de barrio. Hoy día tenemos narcotraficantes que operan internacionalmente y si tú miras la evidencia internacional, una de las estrategias preferidas del narcotráfico para lograr la impunidad social, romper la cohesión de los vecinos, es reclutar a los niños. Sí. Porque una mamá que tiene un hijo que participa en una banda, un nieto, un sobrino, un hermano, una familia, finalmente no va a cooperar con la autoridad si su niño está verdaderamente secuestrado en esa banda. Y eso lo entiende el narcotráfico internacional y por eso lo que hace es que hoy día está intensamente reclutando a niños y jóvenes. Y si tenemos debilitados sus espacios protectores, van a irnos quitando cada vez más el futuro de los niños de Chile. Dramático lo que nos cuenta Marcelo Sánchez. La verdad es que una realidad de la que tenemos que estar conscientes y porque de la única forma de actuar es estar conscientes de que esto es algo que está pasando y además porque hay países que han, no sé si resuelto el tema, pero que lo han enfrentado y que han mejorado sus realidades. Por lo tanto, tenemos a dónde copiar. O sea, no somos los primeros. No somos los primeros. Hay países que han hecho con muchas dificultades, o sea, y con mucho, como se dice, como micromanagement, así, resuelto este tipo de realidades y al menos las han ido aminorando. Así que también hay que mirar ahí. Nuevamente, agradecer a Marcelo por estar aquí, por contarnos lo que está pasando y además también seguir con el llamado a la autoridad a hacer frente a este problema. Cada día que pasa es un día en que hay niños que son víctimas y crimen organizado que va avanzando. Entonces no podemos esperar. Hablábamos con Marcelo y decíamos, ¿qué pasa en el próximo gobierno? Bueno, pero quedan 2 años para el próximo gobierno. Oye, o sea, Carol, eso es mucho. Bueno, sí, Pablo, tiene la palabra. Mira, Pedro Fernández dice, todo mi respeto y atención para don Marcelo Sánchez. Programazo, dice, el día de hoy. De verdad, caló hondo lo que se habló. Sí, oye, no, la verdad es que muy duro lo que está pasando. Vamos a volver a invitar a Marcelo. Siempre nos trae temas que tenemos que volver a poner sobre la palestra.